A partir de esta clase empezaremos a introducirnos en análisis que salen del rango de la linealidad. Por lo general, en los problemas de ingeniería, las asunciones o hipótesis que nos llevan a realizar análisis lineales son más que suficientes para resolver la mayor parte de nuestros problemas. Así que no queremos que se malinterprete. La no linealidad solo debe utilizarse en ciertos puntos, en cierto tipo de deformaciones, en ciertos problemas especiales. Sin embargo, en esas ocasiones especiales, cuando no se toma en cuenta, puede llevarnos a desempeños y deformaciones totalmente incorrectas. Por lo tanto, en esta primera clase vamos a hacer una comparación entre los dos tipos de análisis. ¿Cuáles son las hipótesis que solemos tomar en cuenta? Y cuándo éstas dejan de cumplirse y hacen necesario el estudio no lineal. Además, ¿qué implica para nosotros y desde el punto de vista del software un análisis no lineal en comparación con el análisis lineal? Esas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta clase. En primer lugar, vamos a comenzar haciendo una pequeña recapitulación de lo que asumimos cuando realizamos un análisis lineal. Específicamente, cuando realizamos este tipo de análisis, y también podríamos decir que suele ocurrir cuando se trata de un análisis lineal, se trata también de un análisis estático, o en otras palabras, donde el tiempo no es función del tiempo las variables, sino que estas suelen ser constantes, ¿vale? Y que el resultado final no depende del camino de aplicación de la carga, ¿okay? Entonces, en ese caso específico de un análisis estático lineal, asumimos en primer lugar que los desplazamientos y las rotaciones son pequeños. Es decir, está tratándose en función del tamaño propio del elemento modelado de desplazamientos pequeños, rotaciones pequeñas. Acá realmente estamos hablando de las variables de estado, ¿sí? Entonces puede tratarse de traslaciones en los ejes coordenados o rotaciones alrededor de ellos. Pero también podría tratarse de otro tipo de variables de estado. En este caso, en un análisis lineal solemos hablar de desplazamientos y rotaciones para el caso de ingeniería. Otra cosa que asumimos es que las condiciones de borde no van a cambiar. Entonces, bajo esta hipótesis, si usted tiene un empotramiento en la base de una columna, esa columna no se mueve, ¿sí? Va a permanecer empotrada, impidiendo sus traslaciones y rotaciones totalmente, ¿vale? Entonces no hay cambios de estado, tampoco hay condiciones que cambien como un contacto o así por el estilo. El siguiente punto, o la siguiente hipótesis, es que los materiales en un análisis lineal, los materiales que conforman los elementos, las leyes constitutivas que los definen, permanecen lineales. Es decir, que como vemos a la derecha, la curva que relaciona las deformaciones con las tensiones, o viceversa, es realmente una recta con una pendiente constante. Y se mantiene esa pendiente como proporcionalidad entre la tensión y la deformación única en todo el ejercicio, en todo el problema. Entonces, para que un análisis lineal tenga cabida, sus materiales también deben ser lineales. Y un último punto es que las cargas en su magnitud, orientación y distribución van a permanecer constantes a medida que la estructura se deforma. Esto realmente, lo de las cargas, podría incluirse dentro de las condiciones de borde, pero hemos decidido sacarla de ellas porque hay ocasiones en las que no solamente se trata de restricciones, sino que realmente la posición de la carga va a cambiar. Y estamos de hecho muy al tanto de eso al hacer análisis estructurales. Entonces, estas 4 condiciones son necesarias que se cumplan de forma simultánea para que un análisis sea lineal. Si cualquiera de ellas fallara, entonces llevaría a la necesidad de llevar a cabo un análisis no lineal. Ahora, ¿en qué situaciones dejarían de cumplirse estas hipótesis? Veamos una. Cuando los desplazamientos y las rotaciones no resultan pequeños, sino que su magnitud es considerable en función del propio tamaño del elemento modelado. Un ejemplo de esto es el caso de una caña de pescar. Desde un punto de vista estructural, acá no hay plasticidad. El elemento realmente puede retornar a su posición original cuando se retira la fuerza.
Pero el punto es que debido a la sección tan pequeña con respecto al largo de este elemento y por las características propias del material con el que está hecho, pues él puede deformarse en gran manera, aunque no haya desfasamiento plástico, y esa gran deformación conlleva a violentar la primera hipótesis. Los desplazamientos y las rotaciones no son pequeños. Debido a que los desplazamientos son tan grandes, no resultan en un rango infinitesimal y que comparado con el tamaño propio del elemento son considerables, uno no puede abordar este tipo de situaciones con un análisis lineal. Llegaríamos a conclusiones incorrectas. Si ustedes recuerdan, entre las ecuaciones que desarrollamos anteriormente, cuando hablábamos de materiales elásticos y lineales, ¿sí? Condiciones lineales de elasticidad, nosotros asumíamos que los ángulos podrían ser tomados en cuenta como la multiplicación del brazo de palanca por el delta en cierta dirección. Y eso solamente se cumple cuando los desplazamientos son pequeños. En el caso de que los desplazamientos no sean pequeños, las ecuaciones fundamentales de derivadas parciales no pueden ser simplificadas de la manera en que lo hicimos. Y es necesario utilizar métodos iterativos para la solución. Otro caso en el que se deja de cumplir la hipótesis es cuando los materiales ya no permanecen en una relación constante lineal y la relación tensión-deformación resulta en una curva alaviada y no en una recta. De hecho, esto puede verse muy fácilmente en la relación deformación-fuerza, donde podemos darnos cuenta de que hay una primera región llamada región elástica, en la que la relación sí que es constante y que tenemos por lo tanto un E, que es el módulo de Young, que puede definir muy tranquilamente la condición del material, pero luego podemos observar que al incurrir en la región plástica, ese E deja de ser constante, empieza a existir un E tangente que dependiendo de la deformación, entonces será la rigidez de nuestro sistema. Y al cambiar la rigidez del sistema, la relación entre desplazamientos y fuerzas ya no resulta en una recta, sino en una curva. Cuando esto ocurre, cuando usted está, debido al material, pasando un cierto límite que suele considerarse, por ejemplo en el acero, F sub Y, el punto de excedencia, cuando usted pasa de ese cierto límite y las relaciones entre esfuerzo de deformación no son lineales, usted necesita llevar a cabo un análisis no lineal. Ahora, también queremos hacer la salvedad de que esto no ocurre únicamente por la incurrencia en la región plástica. ¿Por qué? Porque podríamos tener materiales que aún dentro de la región elástica, es decir, aún dentro de aquellas deformaciones que si usted retira la carga se recuperará en la condición original, no hay una deformación remanente, no hay deformación plástica, pero aún así hay ciertos materiales elásticos que presentan una curva en la región elástica y no una recta. Por lo tanto, la rigidez no es constante, aún dentro de la región elástica. Ejemplos de este tipo son materiales hiperelásticos. También materiales como gomas, como empacaduras, que suelen utilizarse para soluciones mecánicas, o también pueden utilizarse en ingeniería civil y estructural para la disipación de energía producida por sismos en estructuras. Entonces, cuando se trata de ese tipo de materiales que caen en el rango de la hiperelasticidad, a pesar de que las deformaciones no llegan al rango plástico, la relación entre deformación y fuerza no es lineal, no es una recta. Y entonces, igualmente, tendremos que utilizar un sistema no lineal para la resolución de las ecuaciones acopladas. Otro caso en el que se produce no linealidad es cuando las condiciones de borde cambian. Recuerden que una de las hipótesis era que las condiciones de borde no cambian. Pero si alguna de las condiciones de borde cambiara, entonces hay que tomar en cuenta un análisis no lineal. Por ejemplo, si tuviéramos asentamientos en una fundación diferencial debido a consolidación, usted típicamente tendrá que tomar en cuenta un análisis no lineal, ¿okay? Porque lo que se considera en un principio estático, que es la base de la columna, realmente sí que se está asentando.
Pero hay otros casos en los que también ocurre esto de que las condiciones de borde cambian. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con una interacción entre dos cuerpos que están totalmente soldados, no hay desplazamiento ni deslizamiento relativo entre ellos, tampoco hay separación de ellos, bueno, en ese caso, bastaría con un análisis lineal. Pero cuando hay deslizamiento relativo entre superficies y en algunos casos estas superficies inclusive llegan a separarse, entonces usted necesita un análisis no lineal, porque las condiciones de borde de estos nodos en contacto cambian. En algunos puntos están libres y en otros puntos tienen fuerza de reacción. No permanecen constantes a lo largo de toda la simulación. Por lo tanto, al cambiar la condición de borde, se pierde la condición de linealidad y es necesario hacer un análisis no lineal. Por lo tanto, casi siempre que hay contactos en los que hay deslizamientos o posibles separaciones, usted necesita realizar a cabo un análisis no lineal. Otra razón de no linealidad la encontramos cuando las cargas en su magnitud de orientación y distribución ya no son constantes. Por ejemplo, esto suele ocurrir cuando tomamos en cuenta los efectos P-delta. Un efecto P-delta es un efecto en el que nos damos cuenta de que las cargas ya no están alineadas a como estaban al principio de la deformación, sino que a medida que la estructura se deforma, la configuración de cargas cambia. Y entonces empieza a generarse momentos y corte y fuerzas axiales en función del cambio geométrico de nuestro elemento. Entonces, cuando usted cambia la distribución de las fuerzas, cuando cambia su magnitud o su orientación en función del tiempo debido al cambio de la geometría base, en esos casos es necesario hacer un análisis no lineal. Por eso un análisis de efecto P-delta cae en ese rango. Usted necesita tomar en cuenta un estudio no lineal. Cuando nosotros hacemos un estudio no lineal, es necesario también cambiar la aproximación que hacemos a la solución del problema, la manera en que tratamos de solucionarlo. Y básicamente esto se debe a que cuando tenemos un análisis lineal, el K, la rigidez, es única. Y por lo tanto siempre resolvemos esta típica ecuación, ¿no? La matriz de rigidez multiplicada por el vector de desplazamiento será igual al vector de fuerzas. Pero en el caso de la no linealidad, debido a que este elemento ya no es una recta sino una curva, la representación entre desplazamiento y fuerza, entonces tendremos una rigidez para cada punto de la curva. Lo solemos llamar rigidez tangente. Claro, en el punto específico, dado cierta deformación, habrá una rigidez asociada a esa deformación. Por lo tanto, acá la rigidez es función del desplazamiento. Y ya no vamos a tener solamente un vector de desplazamiento, sino que tendremos una serie de vectores de desplazamientos o deltas de desplazamiento. Y una serie de vectores delta de fuerza. Lo que se suele hacer en estos casos es utilizar un proceso iterativo en el que vamos aumentando de forma paulatina la fuerza aplicada, determinamos el desplazamiento en el caso de que sea lineal y lo comparamos con el desplazamiento dado por la ecuación constitutiva realmente del material, ¿okay? Por la matriz de rigidez en el punto tangente. Calculamos el error entre las dos magnitudes y si ese error es superior a un cierto umbral de cumplimiento de convergencia, seguimos iterando hasta llegar al punto de convergencia. Estos sistemas iterativos tienen varias maneras de plantearse. El más popular de ellos es una iteración Newton-Raphson para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales. Pero existen otros y los veremos en las siguientes clases. Sin embargo, por ahora me gustaría concluir esta primera clase, este primer acercamiento a los análisis no lineales, haciendo un pequeño resumen del tipo o fuente de no linealidad que usted podría conseguir en un problema. Recuerde, siempre y cuando las hipótesis iniciales, cualquiera de ellas, una sola de ellas, no se cumpla, entonces usted necesitará hacer un análisis no lineal. Por lo tanto, el efecto de no linealidad puede dividirse en tres categorías principales. Bueno, inclusive vamos a mencionar una cuarta. Primero, no linealidad por geometría. ¿Okay? Cuando usted tiene grandes desplazamientos, sean estos traslaciones o rotaciones, ya saben ustedes que deja de cumplirse una de las primicias del análisis lineal
y necesito un análisis no lineal. A ese tipo de no linealidad se le suele llamar no linealidad geométrica. Otra fuente de no linealidad es basada en material. Es decir, cuando la relación entre desplazamiento y fuerza no es una recta, no es constante. Por lo tanto, en cada punto de esa curva habrá una pendiente necesaria que va a ser la rigidez del elemento. Entonces, para esos casos se le llama a esto fuente de no linealidad debido al material. Puede ser por incurrencia en el rango plástico o puede ser por materiales que aún en el rango elástico presentan una curva para su relación de desplazamiento. Además de eso, vamos a incluir las condiciones de borde. Y aquí lo que decíamos, que realmente son 3 grupos, pero estamos incluyendo 2 de las hipótesis. Porque cuando usted sea las cargas o las restricciones o las iteraciones de contacto no se cumplan, que son constantes en función del tiempo o que son constantes en función de la deformación, entonces si cualquiera de esos casos no se cumple, pues usted va a estar en presencia de una fuente de no linealidad por condición de borde. Entonces acá estábamos agrupando realmente 2 de las premisas y de las hipótesis que vimos en un principio. La cuestión es que estas fuentes de no linealidad tendrán cada una una manera especial de tomarse en cuenta y en todos los casos, independientemente de cuál sea la fuente, como vimos en la lámina anterior, necesitaremos hacer uso de un proceso iterativo para su solución. En eso nos concentraremos en las siguientes clases.